Buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Sean bienvenidos todos ustedes. Vamos a darle lectura para el siguiente acto de hacer memoria del sacrificio del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 16, verso 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Oremos por el pan. Padre bendito Dios, que moras en tu trono de gracia, santificado sea tu nombre. Estamos, nuestro Dios, ante tu santa y divina presencia, doblando nuestras rodillas ante tus pies en humildad y reverencia, para agradecerte, nuestro Dios, primeramente, el haber mandado a tu Hijo unigénito a que ofrendara su vida en la cruz por cada uno de nosotros, para poder limpiar nuestros pecados, suplicándote, nuestro Dios, que bendigas este pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, crucificado hasta la muerte, ultrajado y maltratado, pidiéndote, nuestro Dios, que siempre tengamos esto presentes en nuestras mentes y corazones. También, nuestro Dios, para anunciar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá una vez más para llevar y arrebatar a la iglesia y así juntos morar contigo por la eternidad. Suplicándote una vez más, nuestro Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que participarán de este mandamiento y bendiciendo este pan, pues todo te lo imploramos, que nos lo concedas, pidiéndotelo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Padre, Dios del cielo y de la tierra, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor mi Dios, le rogamos, Padre Santísimo, que bendiga este jugo. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó en esa cruz, que nos lavó, Señor mi Dios, de nuestros pecados, que al participar, al tomar este jugo, bendito Padre, que hagamos memoria de ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Gracias le damos por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos por la ofrenda. De igual manera, nuestro bendito Dios, nos estamos elevando ante tu santa y divina presencia, agradeciéndote, nuestro Dios, las bendiciones que nos das a diario, sabiendo que no podemos pagarte ninguna de ellas. Suplicamos, nuestro Dios, que bendigas esta ofrenda que es ser levantada, bendigas la fuente de ingresos de donde proviene, que nos sigas ayudando, nuestro Dios, para poder cumplir con este mandamiento, pero sobre todo que nos ayudes a tener un corazón dispuesto a despojarnos de algo de lo mucho que nos has bendecido
suplicándote, nuestro Dios, que nos ayudes a hacerlo con gozo, pidiendo por aquellos que no pueden cumplir con este mandamiento, que supla sus necesidades, que bendigas las manos que la ministran, pidiéndote, nuestro Dios, todas estas cosas, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente agradecemos primeramente a Dios y también de igual manera agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su presencia en esta mañana. El Señor Jesucristo, hermanos, en una ocasión dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Una de las cosas, hermanos, que nosotros sabemos es de que en esta vida las cosas de este mundo son temporales. Las cosas de este mundo, hermanos, decaen, las cosas de este mundo mueren. Sin embargo, hermanos, no es así en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es diferente. Aun y cuando ha sido retada a través de los siglos, la palabra de Dios siempre ha permanecido. Y es que, hermanos, a través de la Escritura nos damos cuenta que Dios, dice allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Note esta frase: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ciertamente, hermanos, cuando nosotros estamos hablando acerca de la palabra de Dios, estamos hablando de algo, hermanos, que permanece, de algo que perdura, de algo, hermanos, que tiene un gran poder, de algo que es vida, hermanos. Y vamos a hablar en esta mañana, hermanos, precisamente acerca de la palabra de Dios, que es viva y también es eficaz. Y eso lo dice el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo número 4, hermanos, de la epístola a los Hebreos, y en el versículo número 12, dice el escritor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, hermanos, lo que hace la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios, dice el escritor, es viva, y la palabra de Dios es eficaz, es poderosa. Eso es lo que quiere decir esa frase, hermanos. Pero vamos a ver dos cosas en esta mañana. En primer lugar, hermanos, el hombre siempre ha buscado
Aún y a pesar cuando nos damos cuenta de que la palabra de Dios es viva, de que la palabra de Dios es poderosa, el hombre siempre ha buscado, hermanos, minimizar el poder de la palabra de Dios. En otras palabras, a través de los tiempos, a través de la historia, aún, hermanos, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que las personas nunca han sido satisfechos con lo que la palabra de Dios nos enseña, con lo que la palabra de Dios pide, con lo que la palabra de Dios manda. Voy a mencionar unos ejemplos. Por ejemplo, hermanos, Naamán, aquel, hermanos, capitán del rey Asiria, aquel oficial, hermanos, que era de alta estima delante de su rey. Este hombre, hermanos, siendo poderoso, este hombre que fue usado por el mismo Dios para dar salvación a Siria, este hombre minimizó, hermanos, la palabra de Dios. Él, hermanos, no estuvo satisfecho, no fue satisfecho con lo que el mensaje de la palabra le pedía. Y una de las cosas, hermanos, que él anhelaba, que él deseaba en su vida es, hermanos, tener la sanidad física. Él deseaba, hermanos, ser limpio. Sabemos, hermanos, de que este hombre era leproso. Era leproso, y una de las cosas que nosotros, hermanos, aprendemos allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 5, es de que este hombre, hermanos, se le dice y se le da la solución a su problema. Cuando, hermanos, la sierva que servía a su esposa le dice que si él fuera y rogara al profeta que estaba en Samaria, ese profeta decía a esa mujer, le sanaría de su lepra. Y sabemos, hermanos, de que este hombre, pues él fue convencido hasta cierto punto, hermanos, porque pues decide ir a buscar a aquel profeta. Pero cuando aquel profeta, hermanos, cuando llega a la casa del profeta, el profeta Eliseo manda, hermanos, a su siervo, y ¿saben cuáles son las palabras que el profeta le había dicho a su siervo que le dijera a este Naamán? Ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Esas fueron las palabras, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios decía para dar solución al problema de este hombre. Sin embargo, hermanos, este hombre, no fue satisfecho. Él, hermanos, no fue satisfecho con lo que el profeta mandó decirle. Él, hermanos, como lo vemos en la historia, y si usted puede leerlo ahí en el capítulo 5, nos damos cuenta, hermanos, lo que él pensaba, lo que él creía que habría de suceder cuando él llegara a la casa del profeta. Dice, yo pensé que aquel profeta habría de salir, habría de levantar las manos, de pedirle a Dios, poner sus manos en el lugar, y entonces él me sanaría. Pero no, hermanos, no fue así. Además, hermanos, este hombre se enoja con la solución que se le da. Cuando se le dice, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y serás limpio, este hombre, hermano, dice, ¿qué acaso no hay otros ríos más limpios que el Jordán? Abana y Farfar, decía él. Hermanos, aquí vemos un ejemplo claro de cómo hay personas que no se satisfacen con la simpleza, lo simple que es la palabra de Dios. Él, hermanos, finalmente después de que sus propios siervos, aquellos que le servían, le pidieron que hiciera lo que el profeta le dijo, finalmente lo hace. Pero vemos, hermanos, claramente cómo él, hermanos, no se satisfizo del mensaje del profeta. Otro ejemplo, hermanos, lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor habla acerca de el rico y Lázaro? Aquel hombre, hermanos, aquel rico que había tenido todos sus bienes en este mundo. Sin embargo, cuando él muere, hermanos, y abre sus ojos, se encuentra en un lugar de tormento. Este hombre también, hermanos, aun cuando se le dio mucho, hermanos, él quería todavía aún más estando en el Hades. Recuerden ustedes, hermanos, aquel mensaje que se le da, por ejemplo, en este caso, el padre Abraham, según el relato aquí. Ahí en el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 16, ahí nos damos cuenta precisamente de lo que este hombre quería y demandaba, hermanos, estando aún allí en el Hades. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, nos damos cuenta precisamente acerca de esta historia. Fíjense, hermanos, en el capítulo 16, y allá en el versículo número
24. Él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Note, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y entonces es cuando el padre Abraham le dijo, en el versículo número 24, le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Pero no, hermanos, lo que él pide, versículo número 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, note, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Abraham le dijo, las palabras de Abraham, note, hermanos, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ese es el mensaje, hermanos. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, ellos pueden oír a Moisés y pueden oír a los profetas. Pero no era suficiente, hermanos, para este hombre. Ahí mismo lo dice enseguida. No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentiría. Se fijan, hermanos, cómo las personas, aún aquel que estaba en el Hades, no estaba satisfecho, él quería aún más de lo que se le decía. Se le decía claramente, ahí está la ley, ahí están los profetas. Eso debió haber sido suficiente. Sin embargo, él quería no, que alguien de los muertos fuera. Pero note, hermanos, lo que el padre Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, dice, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es interesante, hermanos, porque aún creo que muchos de nosotros, si alguien se levantara de los muertos, no seríamos persuadidos. ¿Por qué? Porque desde antes, hermanos, de los siglos, cientos de siglos antes, ya el mismo Dios, hermanos, nos había expresado su voluntad, y lo vemos precisamente a través de las Escrituras. Sin embargo, todos nosotros siempre queremos más. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con la palabra de Dios. Sabiendo, hermanos, lo que el escritor de la Epístola a los Hebreos nos dice muy claramente: la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos da vida. La palabra de Dios no es una palabra muerta, y siempre ha sido viva a través de los siglos. Porque es precisamente a través de la palabra que Dios, que el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas. Hermanos, aun y cuando la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, la palabra de Dios es simple, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la parábola, hermanos, allá en Lucas capítulo número 8? Cuando trata de explicar lo que es la parábola del sembrador. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, el mismo Señor Jesucristo ahí, en el versículo número... Veamos el versículo número 11, cuando dice: esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Se fijan, hermanos, qué tan sencillo es? Cuando la semilla, hermanos, cae en el camino, cuando la semilla cae entre los pedregales, cuando la semilla cae entre las espinas, la semilla también cae en buena tierra. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Es algo simple, hermanos. Es algo simple que nosotros necesitamos aceptar. Es algo simple en lo cual nosotros podemos creer. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que da vida. Cuando esa semilla crece, hermanos, en tierra buena, va a dar vida, va a dar fruto a 100 y a 50 por uno, etcétera, etcétera, dice el Señor Jesucristo. Entonces, la palabra es vida, hermanos. Y eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. La palabra de Dios es viva. Si la palabra de Dios es viva, hermanos, entonces ¿por qué nosotros buscamos ver los muertos resucitados? Cuando la misma palabra de Dios, hermanos, es la que nosotros debemos de creer, y es a la que nosotros debemos, hermanos, de sujetarnos. La palabra de Dios es viva, pero también, hermanos, la palabra de Dios es eficaz.
es poderosa. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. Y ciertamente, hermanos, podemos mencionar muchos ejemplos del poder que tiene la palabra de Dios, del poder que tuvo en otro tiempo de igual manera la palabra de Dios. Desde un principio, hermanos, en la creación, que no fue Dios que simplemente al hablar se hacían las cosas, sea la luz. Ahí está, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Y fue la luz, ¿recuerdan? Y así fue con toda la creación, hermanos, y así fue toda la creación. Cuando Dios decía, hermanos, se hacían las cosas porque la palabra de Dios es poderosa. Pero ya, hermanos, en ejemplos más cercanos a nosotros, bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, hermanos, tenía un poder aún para dar sanidad a las personas. Recuerden ustedes aquella ocasión, allí en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo 46 al 53. Ahí vemos, hermanos, a un oficial del rey. Un oficial del rey cuyo hijo, hermanos, estaba enfermo y yacía en cama y ya estaba a punto de morir. Este oficial, hermanos, viene hacia donde estaba el Señor Jesucristo y le ruega y le pide: Señor, desciende a mi casa porque mi hijo está enfermo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, las palabras que el Señor Jesucristo le dice a este hombre? Después de que le insiste nuevamente, el Señor Jesucristo le dice a tu hombre: tu hijo vive. Este hombre, hermanos, regresa a su casa y él se da cuenta que en la misma hora que el Señor Jesucristo le dijo esas palabras, tu hijo vive, ese muchacho, hermanos, se levanta de la cama. Ese muchacho, hermanos, es sanado. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí en este pasaje de muchas cosas, pero principalmente, hermanos, de cómo simplemente el haber dicho al Señor Jesucristo: vete, tu hijo vive, nos damos cuenta del gran poder y la eficacia que es y que tiene, hermanos, la palabra de Dios. Eso es para sanar. Y no solamente para sanar, sino también, hermanos, para resucitar a los muertos. Y este ejemplo, hermanos, lo vemos precisamente allí mismo también en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, resucita a Lázaro. Y conocemos la historia de este hombre, hermanos, allí en Juan 11, todo el capítulo del 1 al 44. Pero específicamente, hermanos, si usted se fija allí en los versículos del capítulo 11, pero en los versículos 40 y, vamos a ver, Juan capítulo número 11, todo el capítulo, pero específicamente, hermanos, si usted se fija en el versículo número 41, cuando el Señor Jesucristo dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, note antes del hecho, hermanos, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, note las palabras, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahí están las palabras, hermanos. Aquel hombre ya yacía en esa tumba en 4 días, hermanos, dice la Escritura. Aquel hombre, hermanos, estaba muerto. Pero noten el poder de la palabra: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermanos, escucha esa palabra. Escucha esa palabra y Lázaro, hermanos, sale fuera. Todavía, hermanos, estaba vendado Lázaro. Ahí lo dice, hermanos, usted puede fijarse en el versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. El Señor Jesucristo dijo: desatadle y déjenle ir. Hermanos, ese es el poder, esa es la eficacia, hermanos, de la palabra de Dios. Sanar enfermos, resucitar muertos, pero aún, hermanos, sobre la misma naturaleza. Aquella ocasión, hermanos, cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos se encontraban en medio del mar y se levanta, hermanos, una tempestad. Y el Señor Jesucristo, hermanos, estaba dormido. Así lo dice ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, encontramos esta historia. Los discípulos preocupados: Señor, ¿no te preocupa? Despierta. ¿Y saben, hermanos, lo que hace el Señor Jesucristo? Bueno, dice la Escritura que Él reprendió, así dice allí,
reprendió el viento. Y también, hermanos, dice ahí, las palabras exactas son, dice, calla, enmudece. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y hermanos, el viento cesó, dice la Escritura, y se hizo una gran bonanza. ¿Notan, hermanos, el poder, la eficacia de la palabra? Calla, enmudece. Ya se pueden imaginar ustedes cómo se oye. Y la barca moviéndose para todos lados, moviéndose para allá y para acá, y aquellos preocupados de que quizás, hermanos, se fuera a deshacer la embarcación. Sin embargo, el Señor, al despertar de su nap, como decimos nosotros, bueno, dice, calla, enmudece, y los vientos se pararon, la tempestad se calmó, dice, hubo una gran bonanza. ¿Se imaginan, hermanos, el barco tranquilo en medio del mar? Bueno, hermanos, eso nos muestra a nosotros precisamente el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Se fijan, hermanos, cómo todos nosotros en este mundo, conforme pasa el tiempo, nosotros vamos decayendo. Nacemos, vamos creciendo, nos hacemos fuertes por un tiempo y luego después nos hacemos débiles y vamos decayendo. Así es la humanidad. Todas las cosas vivientes, eso es lo que sucede. Los árboles también nacen, crecen, hermanos, y también decaen. En ocasiones el mismo viento los tumba. No es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz, dice el escritor de los Hebreos. Pero ¿cómo aplicamos todo esto, hermanos, en nuestras vidas? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, tiene poder, sí. Bueno, como tuvo poder para sanar enfermos, también de igual manera tiene poder para sanar a los que están enfermos espiritualmente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, versículo 16, sabemos este pasaje: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. En una ocasión, hermanos, cuando los fariseos vienen al Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Mateo, si usted se fija, y en el capítulo número 9, dice en el versículo número 11 y 12, cuando estos hombres vienen al Señor por causa de lo que, bueno, después de que hace un llamamiento a Mateo, dice en el 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y claro, hermanos, aquí está haciendo una alusión a la enfermedad espiritual que tenía, a la enfermedad espiritual que también hoy, hermanos, muchos tenemos. Bueno, el poder de la palabra es eficaz para dar sanidad a la enfermedad espiritual que todos nosotros tenemos. Así como la palabra, hermanos, del Señor, cuando le dijo: Lázaro, sal fuera, y resucita a ese muerto, la palabra de Dios también tiene poder, hermanos, para resucitar hoy día, pero muertos espirituales. Porque todos nosotros, hermanos, en otro tiempo éramos muertos, y eso es precisamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Éfeso, allí en el capítulo número 2, si usted se fija en el versículo número 1, el apóstol Pablo dice, dice en Efesios capítulo 2 y en el versículo número 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo, hermanos, anduvimos en esas cosas. Bueno, estábamos muertos. Pero Dios nos da vida precisamente, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vosotros también se quieren ir? Señor, le dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, no hay ningún otro lugar a donde nosotros podamos acudir para suplir nuestras necesidades espirituales.
para levantarnos, hermanos, del pecado, de la muerte del pecado, sino es a través precisamente de la palabra de Dios que nos es dada precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que a través de la palabra de Dios, hermanos, podemos nosotros salir de esa esclavitud del pecado. Podemos nosotros dominar el pecado a través de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos en Roma, capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel, hermanos, que nos puede librar de la muerte, pero de la muerte del pecado. También, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Y Dios, hermanos, nos da la victoria. Pero la victoria, hermanos, dice ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo número 15, allá en el versículo 57, Dios nos da la victoria, pero ¿saben cómo, hermanos? Por medio de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo número 1, cuando leíamos hace un momento, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y así de esa manera efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice. Así dice en el versículo 3 de Hebreos capítulo número 1. Bueno, así como Él sustenta todas las cosas, hermanos, también sustenta nuestras vidas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, allí en la primera carta, en el capítulo número 1, note lo que el apóstol Pedro escribe. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, pero no para quienes, para vosotros, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe. Y claro, así de esta manera alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y eso, hermanos, son las cosas que nos motivan. Esas son las cosas, hermanos, que nos alegran. Esas son las cosas que nos mueven. Necesitamos, hermanos, aceptar estas cosas. Necesitamos someternos a estas cosas. Entonces, hermanos, claramente el escritor de los Hebreos nos dice, la palabra de Dios es viva. No es una carta muerta, hermanos. No es un libro muerto. Es un libro, hermanos, que ha sobrevivido, aún y a pesar, hermanos, de las situaciones en contra de este libro a través de los tiempos. Es un libro que sigue vivo. Pero también de igual manera, hermanos, es un libro poderoso, porque eso es lo que la Escritura nos dice muy claramente. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Claro, nosotros nunca hemos experimentado ni hemos visto, hermanos, cómo esas espadas de dos filos, cuando penetran en las personas, claro, lo hemos visto en las películas, pero deshacen, trituran lo que penetran. Bueno, dice el escritor, la palabra de Dios es más cortante que toda espada. No cualquiera, toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, penetra hasta partir el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y no solo eso, hermanos, sino que también dice, discierne los pensamientos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, y también las intenciones que usted tiene en su corazón. ¿Se fijan, hermanos? La eficacia de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero para que esa palabra de Dios, hermanos, actúe en nuestras vidas, necesitamos someternos a ella. Y ese es el problema, hermanos, que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a someternos a esta palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Necesitamos confiar en esta palabra. Necesitamos obedecer
esta palabra. ¿Y por qué no, hermanos? Hoy. ¿Por qué no hoy? Muchos de nosotros, hermanos, ya hemos escuchado por mucho tiempo y sabemos, hermanos, conocemos la eficacia y lo vivo que es esta palabra. ¿Por qué no obedecer la palabra de Dios? Eso es, hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer. Obedecer lo que la palabra nos enseña, y la palabra de Dios nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, es lo que Pablo le dijo ahí a aquellos que estaban en la cárcel, al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué no crees tú? Que Dios nos bendiga.